Verifica que si te están escuchando. Sí, ya me están escuchando, ¿no? Ya, espérate, porque ahora no sé si está grabando. No sé si está grabando. Pones aquí compartir. Okay. Y ahí vas. Bueno, mi gente, quería saber ante todo, darle las buenas tardes, algunos retrasos como siempre. Buenas tardes. Que es un poquito patético. Quería saber si... No, estás ahí. Dice que estás ahí. Ajá. Compartir pantalla, aquí. Sigue hablando. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, sí. Sí, perfecto, Sí, perfecto, profe. Perfecto. De verdad que hoy está muy buena la conexión, al menos yo la tengo buena, gracias a ¿Dicen que Dios. sí o que no? No, parece que no estuvieran ahí. Pregunta, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Me Sí. escuchan? Estamos. Sí, perfecto. ¿Usted nos escucha? Sí, en el chat. Di, por favor, ¿me escuchan? Allá va. Sí, Le escuchamos, sí, claro. Sí, buenas se tardes, escucha. la hija de Rebeca. Quiero saber si están escuchando. ¿Escuchan? Sí. Perfecto, estamos Sí. escuchando perfecto. Sí. Escute bene. Hola. Hola, hola. Sí, Sí. señora. Sí, buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, Hola, compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, escucha. Aquí están diciendo que Ya va, sí. espérate. Ya va. La verdad es que me estresa. Dicen que sí, Vanessa. Sí, buenas, disculpen. Le habla la hija de Rebeca, que mi mamá tiene unos detalles técnicos. Quiero verificar que efectivamente están escuchando. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Pueden activar el micrófono o contestar en el chat. El problema Pero es no si dice más ustedes nada, nos mamá. escuchan a nosotros. Hola. Ustedes nos escuchan a nosotros. escucha? Ese es el problema. Parece que no. Parece que no. Hola, Parece hola. que no, exacto. Hola, no Por el sé. chat. Perfecto. Hay Bueno, que nada. escribir. Toma, mamá, con esta. Quítate eso y pon esta. No, Nani, no no. importa. Lo siento. Pues ya entró otra vez. Habla. Habla. ¿Algo escuchan? Escuchamos. Sí, profesora. Ay, bueno, por fin, porque imagínense que antes no los escuchaba a ustedes para nada. Entonces, bueno, vamos Y a... ahora sí nos escucha, profe. Ahora sí sí nos escucha. Ahora sí los escucho perfecto. Ah, perfecto. Entonces, Perfecto. sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es el Cantar de los Cantares. De alguna manera, por decirlo simpático, muchas veces cuando uno estudia la Biblia, espera la Biblia de sotana, como se dice. Pero este es un texto que nos llega en manga de camisa. Porque al igual que la mayor parte de los textos sapienciales, habla de cosas comunes de la vida, ¿no? Y el Cantar de los Cantares no se queda atrás en ese aspecto. Pero lo primero que nosotros tendríamos que tener de cuidado es tomar en cuenta quién es el autor de este texto y la época de composición. En principio, tendríamos que decir que si marca un pensamiento individual o colectivo, no está claro. Pero desde el punto de vista... ¿Se salió? Ay. Otra vez. Aquí estoy nuevamente. Qué barbaridad. Ah, ok. Ok, Okay. chévere. Bueno, entonces les decía que desde el punto de vista histórico es imposible que sea Salomón el autor, aun cuando se le atribuye la autoría del mismo. Recordemos que hemos mencionado que a Salomón, como tenía fama de sabio, se le atribuían la mayor parte de los textos sapienciales. Hoy en día sabemos que no es así. Sobre todo por la trama. También tenemos que tomar en cuenta los aspectos lingüísticos que evidentemente es una lengua más fluida, difícilmente reducible al periodo en que vivió Salomón. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 13, aparece la palabra pardes o paraíso. Y esto es una expresión que es tomada de los persas. O sea que si los persas empiezan a gobernar
a partir de la caída de Babilonia. Entonces es falso pues considerar que podamos encontrar este texto escrito en épocas anteriores a esto. Ustedes están viendo la presentación, disculpen. No, ahorita No, no lo estamos profesor. viendo. Antes sí. Al Antes sí, principio ahora sí no. estaba, sí. Bendito Ujú. sea Dios. Vamos a ver si la puedo volver a poner. Ah, ahora sí. Sí, Ahora sí, profe. Sí. ahora Ahora sí. sí. Bueno, ustedes, yo Perfecto. voy a tratar de ver cómo me meto con un internet de mejor calidad. Ya estoy haciendo las diligencias porque tampoco los puedo someter a ustedes a una cuestión así de este tipo. Lo cierto es que un poema Doctora, entendemos el problema. Por favor, continúen, no hay problema. de 1250 palabras hebreas, donde vamos a encontrar no solamente palabras de origen persa, sino también de origen griego, como la palabra litera o kama, que nos viene del griego. Entonces, esto nos hace considerar que probablemente este es un texto que fue escrito en forma definitiva hacia el siglo III antes de Cristo, aun cuando puede haber empezado sus primeras redacciones hacia el siglo IV o V. Volvamos al autor. El título 1.1 atribuye este libro a Salomón, que de acuerdo a la tradición, más de 1000 cantares se le atribuyen a él. Escrito, pero las referencias a Salomón están siempre en tercera persona, lo cual ya es otro ápice para considerar de que no es Salomón precisamente el autor. Pero sí había la pseudonimia en la época, que era la costumbre de transmitir, ¿verdad?, el nombre de una persona que fuera notable como autor de un determinado texto. Igual, y de la misma forma que Moisés se le atribuye la autoría de los textos del Pentateuco, aun cuando tenemos claro que no es así. Ahora, varios estudiosos, sobre todo a partir del papel preponderante de la mujer en el cantar, lanzan la hipótesis que quizás podría haber sido escrito por una mujer o por un grupo de mujeres, sobre todo en algunos momentos. Ajá. Y bueno, nuevamente se salió. Ajá. Y decíamos que se piensa en ello porque difícilmente un hombre, no vamos a decir que sea imposible, pero escribir con esa sensibilidad femenina, donde se exalte incluso el cuerpo masculino, hace pensar realmente que pudiera ser escrito por mujer. Ahora, porque de hecho es un canto al amor, a la corporidad, a la naturaleza, al goce de vivir. El primer problema que se nos presenta con este texto son las traducciones. Hay fuertes problemas de traducción en este texto. Si ustedes confrontan distintas versiones, se van a dar cuenta de ello. Y es porque en el fondo una traducción lo que está es haciendo una propuesta de lectura. Entonces, y muchas veces, como se trata de una conversación amorosa, en un profundo diálogo, pues, de alguna manera en sus 117 versículos, para nosotros este es un texto que sigue siendo palabra de Dios. Pero ¿por qué tanta resistencia? Incluso se pensaba que cómo podía estar este texto en la escritura a menos que tuviera un significado simbólico que fuera más allá de lo obvio, ¿no? Porque pareciera que no hubiera espacio para el amor humano en la Biblia. Entonces tendríamos que forzar nuestra imaginación en busca de otro sentido a los textos. Y eso hizo que en algunos momentos se espiritualizara el contenido ¿cómo se llama?, del texto, tomándolo en sentido completamente literal. Ahora, ¿qué decía esta interpretación literaria? Podemos considerar como varios aspectos dentro de esta interpretación. En primer lugar, un guión teatral. Entonces, recitado por diferentes actores, como la intervención de un coro, con cambios de escena,
y un montaje, si se quiere, un tanto irreal, pero fascinante. Incluso esta visión se ha alimentado en algunos manuscritos como el sinaítico y el alejandrino. En este caso, se consideran dos personajes, Salomón y la mujer. Ella considerada como una jovencita pueblerina que intercambia palabras de amor con el rey. Entonces, los actores principales serían entonces el rey y la pastorcita. Una segunda variante supone tres personajes, un joven pastor, una mujer campesina y el rey Salomón. Los dos primeros estarían enamorados, pero cuando Salomón pasa por la campiña y la ve, queda prendado por la belleza y quiere llevarla al harén. Entonces, los poemas entonces muestran cómo el lujo del palacio y el poder del rey, en el fondo, no pueden vencer el amor de los dos pobres campesinos. Entonces, esta versión estaría hablando de la lucha entre dos hombres, de la tentación de las riquezas, ¿verdad? Y ciertamente es muy improbable que el Cantar de los Cantares hubiera sido aceptado con esta forma entre los escritos sagrados. Esa sería la primera interpretación literal. La segunda sería considerarlo como una colección de cantos nupciales. Es la segunda interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos cantos se entonaban en las bodas de la antigüedad, aun cuando en este texto no se habla de matrimonio ni una sola vez. Y la tercera interpretación sería considerarlo como una escuela voluptuosa. ¿Me están escuchando ustedes en este momento? Sí. Sí, Porque perfecto. de repente, me disculpan que pregunte tanto, pero es que los veo en pantalla y de repente se me desaparecen, ¿no? No, tranquila, Ok. tranquila. Entonces, esta escuela voluptuosa, si vamos a ser francos, sería como una especie de considerar el cantar como un Kama Sutra bíblico o algo parecido, porque sería como que está escrito con un oculto sentido erótico. Entonces, hasta los detalles más inocentes es como tratar de destapar doble sentido en el espíritu de cierta poesía erótica oriental. En ese es el primer caso de la interpretación literal. Pero podría haber también una interpretación de tipo alegórica, que no es otra cosa que la espiritualización del poema. Entonces, y fue la más común durante muchísimos siglos, porque no podía pensarse que un texto que fuera tan crudo en cuanto a describir lo que era la relación íntima entre un hombre y una mujer pudiera estar en la Biblia. De hecho, trató de entrar en el canon bastante más tardío por esa razón. Entonces, esta espiritualización del poema, de alguna manera, trata de representar como la unión entre Jesús y la iglesia o de Yahvé con el pueblo. Pero este tipo de lectura tiene el grave riesgo de desviar el sentido del texto y desvirtuar el lenguaje del amor humano al aplicarlo a una realidad distinta de él, porque desvaloriza las palabras de amor entre un hombre y una mujer. Que sería como decir que son indignos, como que si el amor humano es indigno a los ojos de Dios. Entonces, si nosotros, como seres humanos, consideramos que el amor en pareja es una experiencia central en la vida humana, entonces, si lo tomamos de esta forma, estamos dejando de lado esta perspectiva que es profundamente humana. Ahora, la principal defensa de esta lectura es que, siendo la Biblia un libro teológico, no es posible que los autores hubieran incluido un libro profano en la literatura sagrada. Pero habría que resaltar aquí varias cosas. Lo primero es que es un argumento por la vía negativa, porque para que haya alegoría es necesario que haya algún tipo de signo en el texto que los hubiera y no lo hay. En segundo lugar, no vemos por qué el amor profundo y fiel de una pareja no pueda tener lugar en la literatura bíblica. Y finalmente, en tercer lugar, aun cuando hay lenguaje teológico del Cantar de los Cantares, no necesariamente tiene que pasar por alegoría. Entonces, de los 5 libros, es casual
que entre los y yo esté precisamente este texto. Y fíjense que está el Cantar, Ruth, Coelén, Lamentaciones y Esther. Y de esos 5 textos que se leen en la fiesta, 4 son historias de mujeres. Solamente este dato de por sí es significativo. Entonces, Cantar es el libro leído en la Pascua, la fiesta más importante, de la que hablaba de la Ajá. memoria de Dios liberador, la fiesta por excelencia de Israel. Y sin embargo, ese día es leído en el texto una exaltación de la mujer, de su cuerpo, y de cómo es bueno que el hombre y la mujer estén juntos y sanos. Esto es significativo porque fíjense que si ustedes han tenido la oportunidad de estar en la celebración de una Pascua judía, son las mujeres que le llevan adelante la ceremonia de la Pascua. Por eso, en una oportunidad, cuando a mí me estaban dando estos textos en la universidad y en el ITER, yo le pregunté al profesor si Jesús en la última cena estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, ¿cómo es posible que eso sea así cuando la tradición judía implica necesariamente la presencia femenina para llevar adelante todo lo que es la celebración de la Pascua? Y bueno, la verdad que la respuesta no fue muy complaciente para mí, porque el profesor asumió que esto había ocurrido, esto es mi pan, este es mi cuerpo, este es mi sangre, este es el vino, ocurrió en el coloquio, o sea, cuando los hombres después de la cena se quedaban solos y las mujeres tenían que irse afuera. Y esto me cuesta creer porque dentro de la comunidad judía no era común el coloquio, que era el momento en que las culturas griegas y romanas dedicaban a hablar cosas de hombres, o venían mujeres bailando, cuando entonces ya las señoras se retiraban porque ya las iba a hablar cosas de hombres. Y realmente hay que tomarlo en cuenta con esto que comentamos acerca de este texto del Cantar. ¿Y por qué se convierte en un texto pascual y se lee en esta fiesta? Fíjense que etapas concretas de la historia de la salvación de Israel, como el éxodo, el destierro, la edificación del templo de Salomón, el regreso del destierro, quedan de alguna manera veladamente escritos en este texto maravilloso que viene a representar el Cantar. Pero ojo, también hay una interpretación antropológica. Es una lectura que percibe y reacciona contra la explotación y deshumanización del amor en la relación del hombre y la mujer. En determinados segmentos sociales de nuestro mundo moderno, podríamos decir, es fácil percibir el amor como objeto de explotación y de opresión. ¿Qué fue? Ajá. Entonces, un grave problema en la época que este texto se escribe era la marginación de la mujer por la ley del divorcio. Eso lo vemos en Esdras 9:10. Y esta ley termina transformando en las mujeres no judías como que si fueran desechables. También vamos a encontrar en este texto la marginación de las chicas, obligadas a ser esclavas por la ley de las hipotecas y a ingresar en el harén del rey. También vamos a decir, se denuncia la explotación sexual de la mujer por la compra de sus derechos, la traición de un amor sincero y la marginación de la mujer y la excepción de la justicia para el hombre, por ejemplo, en el caso de la mujer. Entonces, esta interpretación antropológica, de alguna manera en este texto, si tuvieron ustedes la oportunidad, el tiempo de leerlo una semana, se dan cuenta que todos estos tópicos son tocados en el texto. También tenemos una interpretación histórica que, de alguna manera, sitúa el Cantar dentro de la historia del pueblo, en la época del posexilio, donde evidentemente se trata de vivenciar de que los enemigos del amor, ¿verdad?, no pueden separarse de lo político y social en la lectura del texto. Entonces, sabemos que Salomón fue héroe para su pueblo, un rey famoso por sus riquezas, porque tuvo muchas mujeres y su amor fue impersonal,
e interesados. Sus bodas estaban vinculadas a contactos políticos y acuerdos comerciales. Yo recuerdo haberles comentado que en las mujeres que tuvo David, por ejemplo, que entre concubinas y esposas sumaban unas 10, todas aparecen con nombre en la Biblia, pero de Salomón no se conoce el nombre de ninguna. O sea, que el trato impersonal de todas las mujeres que tuvo, a pesar que casi llegaron al millar, es también algo que podemos denunciar a partir de la lectura del texto. Podríamos también hablar de la explotación del amor hoy en día, porque el seducir y el dejarse seducir, cuando un cuerpo se acerca al otro, se da la transfiguración de los sentidos, la imagen del cuerpo ausente se concretiza en la capacidad de memoria de los sentidos, la idea de contemplación, un amor que también es relación. ¿Sí? De alguna manera, la tradición cristiana, como la vivimos en América Latina, ha sido un instrumento eficiente de represión de la sexualidad y del amor. Entonces, muchas veces en los ámbitos eclesiales se evitan las palabras, las motivaciones de amor y de sexualidad, tratándolo como un asunto privado que tiene que ser vivido en el ámbito cerrado de la familia. Entonces, esto también pasó con la Biblia, porque entonces los amores y la sexualidad desaparecen como si fuera algo malo. Y en esto perdimos el cantar de los cantares. Es casi como si no estuviera en la Biblia, porque es usado por muy poca gente. Pero para quien lee la Biblia con todo el cuerpo, le queda casi imposible pasar de los salmos a la profecía sin escuchar los gemidos placenteros, sentir los olores, los sudores que se desparraman por las pocas páginas del cantar. Entonces, hay cosas que no nos enseñaron. Y es que el cristianismo es encarnado. Ser cristiano es ser asceta. Esto es hacer profesión de desprendimiento de las cosas terrestres, de las riquezas, de las bellezas del mundo material en beneficio de las cosas espirituales. Aquellas que no se ven, pero que pueden ser tocadas con los sentidos del cuerpo. De eso podemos nosotros incluso hablar con respecto a la fe. Y en esta visión del cuerpo humano, por más que se haya defendido teóricamente su dignidad en cuanto al templo del espíritu, tampoco podemos ir al otro extremo, porque el cuerpo o la carne es de un ser sexuado y atribuir al cuerpo la raíz de todo mal crea, digamos, un pesimismo grande con relación al cuerpo y al sexo. Pareciera que es cuestión de sacrificio y no de gozo. Entonces, se leyó muchas veces la Biblia en una perspectiva más social que individual. Entonces, de alguna manera, las dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales que la tejen también pueden ser consideradas como parte del mensaje evangélico. Ser cristiano no es huir del mundo. Ser cristiano es insertarse en el mundo sin ser del mundo. Entonces, eso es una buena noticia también. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Fíjense que la vida, aquella plenitud de vida de la que nos habla Jesús, es gozo, es alegría, es placer. No por menos, él definió su mensaje como buena nueva. Los dolores de parto del reino están en función de un continuo viento, de la fiesta, del banquete, del vino abundante, de las bodas. Entonces, vamos a pasar a la lámina que sigue. Espero que esto me lo permita, Dios mío. Profesora, una Dime. pregunta. Yo he escuchado que se dice que el Papa Inocencio III, ¿no? Ajá. Basó el simbolismo de los colores litúrgicos por las flores, ¿no? Que aparecen en el Cantar de los Cantares. ¿Qué sabe sobre eso? Bueno, la verdad es que no había escuchado, pero, o sea, en cierto modo tendría lógica, ¿no?
pero podría averiguarlo y darte respuesta después, porque ciertamente no había escuchado eso. Ah, perfecto, muy amable. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir que encontramos nosotros en el cantar? Lo primero es que el cantar no sugiere matrimonio. En varias ocasiones, los amantes, que son, la suelen llamar la sulamita y el amado, ¿verdad? Se tratan como novios, pero en otras ocasiones se llaman como hermanos. Los amantes no viven en la misma casa, ni tienen ningún tipo de compromiso que oficialice esa relación. También no habla de hijos, que sería, digamos, las bendiciones que trae el matrimonio consigo, ¿no? Entonces, el contenido del cantar nos obliga a cuestionar una arraigada tradición religiosa que relaciona a Dios con el espíritu y el alma y promueve de alguna manera los miedos con relación al sexo y al cuerpo. Entonces, fíjense que, y voy a recordar un texto del Eclesiástico, está en el capítulo 42, a partir del versículo 12, que dice: de ningún hombre te quedes mirando la belleza, y entre mujeres no te sientes, porque de los vestidos sale la polilla, y de la mujer la malicia femenina. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. La mujer cubre de vergüenza y oprobio. Esta es la mentalidad de la época. Fíjense cómo el cantar de los cantares viene a ser como la contrapartida de textos como este, porque describe la experiencia de amor de una pareja, y esa experiencia es presentada en sus múltiples dimensiones, proponiendo una clave de lectura que abre hacia la comprensión de las relaciones humanas. Fíjense, ¿qué personajes aparecen? Ya de entrada, en el segundo versículo dice: bésame, bésame con los besos de tu boca. Un beso en la boca abre el libro. Y el deseo de más besos que se va encerrando a lo largo del texto, de los abrazos, el deseo, la contemplación. Es un texto que exalta la belleza corporal. A veces nosotros decimos que el amor es ciego, ¿verdad? Eso no quiere decir que quien ama no ve nada, sino que al comienzo es siempre el lado hermoso de la vida. En el amor no aparecen los defectos. Y también si estos existen, como que los obviamos. Pero en este texto, el beso es un factor importante en el descubrimiento del amor. La sulamita, en expresión del novio, eso lo vemos en 4.1. Si ustedes quieren, me pueden seguir, si tienen su texto, para que vayan confrontando lo que les voy diciendo, ¿no? Le dice: qué bella eres, amada mía. La joven comienza su autopresentación justo con el color de su piel. Ya le dice ser morena, que está bronceada, pero está bronceada porque la ponen a trabajar de más en el campo. La amada, en este caso, tiene la iniciativa. Es ella quien atrae el deseo sexual del hombre. Ella presenta su propio cuerpo de mujer. En los versículos 5 y 6 del capítulo 1 lo dice. Ella describe el cuerpo masculino, la acción amorosa de él. Fíjense que de los 117 versículos, casi 60 son pronunciados por la mujer, donde el cuerpo de la amada, el cuerpo femenino, tiene detalles sorprendentes que tienen que ver con sensibilidad. Sí. Está el rostro, 2.14, abierta al beso, 1.2, con labios temblorosos, 4.3, con la lengua, 4.11, con los perfumes, 7.9, las mejillas, los cabellos y los rizos, el cuerpo erguido que se levanta solemne, que aprieta fuertemente al otro cuerpo amado. Fíjense que hay versículos que son demasiado obvios. En 1.13, por ejemplo, si lo quieren leer, o en 4.5, se habla del esplendor de los pechos, de los senos de la mujer. Los senos son mencionados en número de veces en el texto. Es algo que difícilmente van a encontrar ustedes en cualquier otro texto. Leo 4.5.
tus pechos, tus crías, mellizas de gacelas que pasen entre rosas. Claro, es una manera muy poética de hablar que difícilmente encontraría eco en nuestra época. Es una manera de hablar tan linda. La belleza de la sexualidad descrita con acentos de rara fuerza poética. El sexo de la mujer puede ser una viña, así aparece en 1.6. Un jardín, aparece en 4.9. Un monte de mirra. Una colina de incienso. El vientre, un monte de trigo rodeado de lirios. Y el vértice de todo, el corazón, que en el lenguaje bíblico es sinónimo de conciencia, de inteligencia, de amor. También están las madres de él y de ella. La madre de quién? De Salomón. Porque en el texto se dice que Salomón sale a pasear con su madre y aparece en una carroza ostentosa viendo todas las riquezas que tienen a su paso, mientras que la madre de ella pareciera estar complacida con esos amores, donde el gran ausente es el padre de la Sulamita, que no aparece. Sí están los hermanos, que son quienes las ponen a trabajar en el campo, evidentemente el rey Salomón, y las hijas de Jerusalén, que forman parte del harén y que son quienes critican o se presentan en el texto criticándola a ella. Entonces, es una forma de expresiones tan hermosas, ¿no? Fíjense que ella, el capítulo 5, no tiene desperdicio en esta. Miren, lean el capítulo 5, por favor, si están algunos de ustedes. El capítulo 5. Por lo menos los primeros 5 versículos. Ya ha entrado en mi huerto, hermana mía, novia. He tomado mi mirra con mi bálsamo. He comido mi miel con mi panal. He bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos. De amores, fíjense. Aquí, creo que es demasiado explícito lo que están diciendo. Si nosotros, no pensando como un Kama Sutra, como lo decían en la interpretación alegórica, pero sí, ¿verdad? Pensando que están hablando, miren, en el versículo 3 dice, me he quitado la túnica, ¿cómo vestirme otra vez? Ya me he lavado los pies, ¿cómo mancharlos de nuevo? Cuando mi amado metió la mano en la hendidura, mis entrañas se estremecieron. Por favor, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, es demasiado explícito. Me he levantado para abrirle a mi amado. Mis manos destilaban mirra, mis dedos goteaban mirra en el pestillo de la cerradura. Yo misma a mi amado, pero mi amado no se había marchado. Entonces, de alguna manera, ella describe incluso el miembro del amado. Entonces, donde evidentemente aquí la mayor parte de los textos están hablando explícitamente del sexo. En el versículo 10 del capítulo 5, ella habla del miembro del hombre como estandarte. ¿De qué estandarte está hablando ella? Entonces, la madre de la Sulamita es una fuerza favorable que facilita el amor. Aparece mencionada 6 veces como símbolo de vida. Entonces, incluso pareciera que hay tanta vinculación entre la hija y la madre que ella prácticamente facilita que ellos tengan intimidad. En el versículo, el capítulo 6, si no me equivoco, en el mismo lecho donde yo te concebí a ti, hija mía, anda con tu amado, disfrútalo y que él te disfrute a ti. Y una cosa que es bien destacada en este texto del cantar es todo lo que tiene que ver con los sentidos, que es la clave prácticamente del texto. Aquí ninguna palabra o juego de palabras dice las cosas en forma definitiva. Fíjense qué significa, por ejemplo, el oler. Aparece 8 veces.
aroma aparece 7 veces en el texto. En el 4.6, él habla del perfume del cuerpo de ella. Ella en 1.13 dice los perfumes del cuerpo de ella. El ver, el ojo toca, acaricia, saca pedazos. 4.9. Son los ojos que invaden y calientan a los otros ojos. En 6.5 le dice, desvía de mí tus ojos, porque ellos me quitan la calma. Cómo eres hermoso, amado mío, cómo eres amado. 1.16. El tocar, la mano que se mete por el cuerpo, por el pelo. En 7.8, subiré a la palmera, tomaré en tus ramos. Mi amado metió la mano por la rendija. Caramba, yo creo que es demasiado obvio. El oír, oigo la voz de mi amado. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Oigo la voz de mi amado que está golpeado. El lamer, cosas tan básicas como eso, ¿no? Dice la boca y la lengua, besar, lamer, succionar. La mujer convida la lengua del hombre para que se desparrame por su cuerpo. Ven, amado mío, a tu jardín, come sus frutos. Yo entré en mi jardín, dice el hombre. Comí mi panal con miel y bebí mi vino con leche. O sea, es una cosa que viéndola desde el punto de vista que se las estoy planteando, es sencillamente el lenguaje del cuerpo que está hablando, el vocabulario del amor, donde la naturaleza está presente, la viña, la vegetación, como imágenes privilegiadas de esos lugares de floración y fecundidad. El sexo del hombre recibe imágenes de movimiento y erección como el viento. El acto sexual también va a recibir imágenes que están relacionadas a la vida del campo. Es un himno al amor humano. Aunque no estaba destinado, como les digo, a acompañar ritos de tipo matrimonial, de algún modo nos está hablando de la desacralización de la sexualidad. Fíjense que solamente al final, en el capítulo 8, versículo 6, se menciona a Dios. Y se menciona a Dios, si se quiere, con un rostro de mujer. Un Dios que en el amor, que verdaderamente es puro y es auténtico, Dios está presente allí. Fíjense que la unión de la mujer y el hombre en la intimidad no es solamente una unión de cuerpos, es una unión de corazones. Y cuando esto es así, Dios también está presente. Dios está presente. Fíjense que volvamos a Génesis 1 y 2. Multiplíquense. Vayan. De alguna manera, el clima de prejuicio de quizás la tradición nos ha llevado a enfrentar el cuerpo con el espíritu. Y el sexo, dentro de la tradición cristiana, se justificaba en función de la procreación y no como eros, como ágape. Entonces, esto de alguna manera es bueno tomar en cuenta para poder entender este texto en su totalidad. Voy a pasar a la próxima lámina. Ajá. Está estructurado en 5 poemas. Fíjense que la primera parte habla del encuentro del amor. Posteriormente, en el desencuentro que se da por personas ajenas a la pareja que vienen a representar obstáculos. El tercer poema es el centro del texto, donde ellos prácticamente se entregan el uno al otro. El cuarto poema, abrazos entrelazados, y el quinto poema viene a representar lo que es la conclusión del texto. Entonces, hay como 7 llaves para tratar de entender este texto. Podríamos decir que ver un nuevo rostro de Dios dentro del eros, del disfrute de una pareja, es una visión que le hace falta en una sociedad como la nuestra, que está marcada también
por un erotismo excesivo en el que muchas veces la mujer se convierte en objeto de posesión y en objeto a veces de abuso. El leer toda esta perspectiva desde el punto de vista del amor de Dios hace de mirar el texto desde otro punto de vista. Hay un autor hindú que se llamó Khalil Gibran Khalil, que él dice algo hermoso acerca de este texto, ¿no? Fíjense que hasta lo leyó. Dice, maestro, háblanos del matrimonio. Y él dice, han nacido juntos y juntos están eternamente. Estarán juntos cuando las blancas alas de la muerte acaben con sus días. Estarán incluso juntos en la callada memoria de Dios. Pero dejen que su vivir juntos haya paso. Dejen que los vientos del paraíso dancen entre ustedes. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una cadena. Dejen más bien que haya un mar de movimiento entre las luchas de sus almas. Que el uno llene el vaso del otro, pero no beban los dos en la misma taza. Que el uno dé pan al otro, pero no coman de la misma hogaza. Canten y bailen juntos, alégrense, pero respeten la propia intimidad. También las cuerdas del laúd están solas, pero vibran con la misma música. Dense los corazones, pero no para poseerlos, porque solo la mano de la vida puede contener sus corazones. Estén juntos, en pie, mas no muy cerca, porque las columnas del templo se encuentran separadas y la encina y el ciprés no crecen uno al lado del otro. Es una expresión, este es uno de los textos definitivamente que a mí más me gusta de la Biblia. Y es con toda esa riqueza poética que nos habla de un contenido tan profundo, pero tan profundo, que vale la pena sinceramente tomar en cuenta. Ahora, podríamos decir que en este texto hay como 7 llaves de lectura. Lo primero, el valor del amor entre el hombre y la mujer. Si bien el cantar no habla de Dios, solamente del amor entre el hombre y la mujer, Dios está presente allí. Porque el amor tiene que ver con Dios. La otra cosa, la dimensión de lo personal, de lo afectivo, del sentimiento está presente allí. Fíjense que es el romance de una chica enamorada en busca de su amado. No se menciona la historia del pasado, ni los profetas, no habla de la lucha del pueblo, ni de los problemas sociales, solamente sentimiento humano. Un sentimiento humano que se entrelaza entre dos personas que se completan e iluminan mutuamente. Es también la denuncia del sistema que desvirtúa el sexo y el amor. El amor en los tiempos bíblicos era pervertido por la prostitución sagrada, incentivada, si se quiere, por el culto a la fertilidad. Era objeto de venta y formaba parte del sistema de producción en función de intereses más que todo económicos. En cambio, este texto habla de la mujer en cuanto a mujer que ama y que es amada. Fue en la época posexílica cuando la mujer empezó a ser más marginada como impura a causa de la menstruación, en que la extranjera era expulsada como peligrosa y pecadora, en las que prevalecían las normas del patriarcado. Pero este texto, ¿verdad?, en forma independiente, encara otra perspectiva para ver las cosas. Bien. Entonces, de alguna manera, tenemos que ver también que el del cantar solo habla del comienzo al final de danza y belleza. Es una prueba de la importancia de la fiesta. Sin fiesta la lucha acaba y muere. Ayuda a recuperar la gratuidad de la relación amorosa. Y fíjense que esa era la visión de Jesús. Jesús, si ustedes tienen presente los textos evangélicos en general, no se perdía una comida. Y si tuviéramos que hablar en función de como nosotros lo hacemos hoy, diríamos que era hasta rosero, porque si no lo invitaba, él se invitaba y de paso se iba con los discípulos también. Eso era algo muy normal. Pero entonces, tomar en cuenta todo esto, de que es un texto que en el fondo viene revelando el amor de Dios al pueblo y que se recite precisamente el día de Pascua, el día más importante del
del año. Esto no es casual. Entonces, la sulamita y el pastor son fieles. No fue la belleza, ni la pasión, ni el dinero que consolidó esa fidelidad. Fue la certeza de la elección mutua. Yo soy para mi amada y mi amado es para mí. Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Si nuestra experiencia de amor se parece a la del cantar. ¿Será que en verdad existe un amor eterno? ¿Cómo hablamos de sexualidad en nuestra familia? ¿Un diálogo abierto y respetuoso o con malicia, con bromas y machismo? Entonces, fuimos creados para la donación. Nuestro comportamiento sexual nos hace crecer en libertad. Y fíjense que cuando hay esa unión que no solamente es de carne, sino también es de espíritu, podríamos nosotros decir que la relación íntima es divina. Divina no como sabrosa, sino divina en el sentido de que es una experiencia tan sublime, el logro y el alcance de un orgasmo que puede considerarse una experiencia de oración. Por lo menos eso dicen los expertos. Entonces, este texto ayuda a superar la imagen femenina, que era en la monarquía sierva, para los profetas infiel. Recuerden que la fidelidad del pueblo se comparaba con la fidelidad de la mujer. En el exilio viuda, en la literatura de los proverbios encerrada como ama de casa. El cantar abre la puerta a un cambio de paradigma, la sexualidad y la sensualidad al servicio del amor. Y con esto terminamos este texto. Les dejo la palabra para que si quieren hacer algún comentario acerca del mismo, podamos nosotros seguir adelante con el próximo texto. ¿Puedo A ver, decir algo, profe? por supuesto. Sí. A mí me llamó mucho la atención. He leído bastante, ¿no? Entonces, que va con lo de la Dei Verbum que vimos, Dei Verbum, que van cambiando el lenguaje, la hermenéutica, la exégesis de los textos desde el segundo. Y es muy interesante porque ahí dice que, por ejemplo, en el capítulo, en el primerito, espérate, aquí en el 1.3, casi todos los textos dicen soy morena o soy negra, pero fascinante y tal. Y entonces eso parece que ha sido cambiado a soy morena y fascinante. Ajá, bueno, debería ser cambiado. Y esa es Poniéndola que fue quitada. Sí. Ajá. Esa es una de las observaciones interesantes que vamos a hablar en el momento de ver las traducciones, ¿no? Y tienes razón, porque en hebreo hay una partícula que es la letra bat, la sexta del alfabeto, que puede ser traducida como pero y como y, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes que digan, bueno, mira, ella es bonitita, pero es negra. O sea, con eso, ¿qué es lo que están diciendo? Oye, es bonita, pero lástima que sea negra. Lástima. Ok, pero eso, por eso comencé diciendo que uno de los problemas que tiene este texto es la traducción, porque quien traduce sí lo hace con la cosmovisión que tiene acerca de la vida y de todo. Entonces, eso es algo a tomarlo en cuenta, porque realmente conseguir traducciones perfectas en español cuesta arriba. Tienes toda la razón. Sí, bueno, sí, vamos a ver eso más adelante. Entonces más adelante hablaremos de la nueva Biblia de Jerusalén, esta que están haciendo, que parece que tiene una palabrita ahí medio... Sí, bueno, o la Constitución chilena que habla de que las mujeres van a ser personas menstruantes. ¡Qué horrible, Dios! Pero y cuando se acabe, cuando venga la menopausia, entonces se deja de ser mujer. Serán personas no menstruantes. Y probablemente los como hombres los serán, hombres, sí, como personas eyaculantes a lo mejor. O sea, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué horror! Una cosa, muy bueno. Sí, una cosa es hacer ¿cómo se llama? Una inclusión, pero ahora resulta que, ¿cómo se llama? La inclusión se está haciendo para favorecer a las minorías en detrimento de la mayoría. O sea,
Una No, y cosa es que llega al exigir. ridículo. A mí me Llega al parece que eso ridículo. llega al ridículo. Sí. Exacto. Eh, Igual que Oiga. respetar es poner todo con terminación femenina, aunque eso no exista en el español. Pero bueno, Profesora, tengo adelante, una pregunta. ¿Por adelante, qué Juan queda José. tan corto? ¿Por qué ¿Perdón? queda tan corto y nada más son 8 capítulos? O sea, Bueno. queda muy corto que de los libros del Antiguo Testamento, ¿correcto? Sí. Bueno, mira. Tratándose del tema de belleza, de los amantes, ¿usted cree que quedó parte sin editar? Esto es todo lo concerniente a lo cantar de los cantares. Bueno, eso es todo lo que tenemos en la Biblia, ¿no? Haciendo acotación de que es un texto que no se escribe de una sola vez, sino que va haciendo referencia a varias etapas redaccionales hasta que un redactor final la pone en definitiva por escrito, ¿no? Entonces, por eso uno puede entender las alusiones a Salomón, pero también las alusiones que evocan la época en que se está redactando en forma definitiva. Es cuando, por ejemplo, vamos a tomar cualquier evangelio, Mateo, ¿verdad? Que habla que Jesús estaba sentado en el templo, entonces está haciendo una acotación acerca del Jesús histórico durante el año 30, por decirlo así. Pero resulta que el evangelio de Mateo se escribe hacia el 80-85. O sea, y él está hablando de un momento en que ya no existe templo. Entonces, a veces se evidencia en los evangelios y en cualquier texto detalles que evocan la época en que se están escribiendo los textos y no del momento en que están relatando, ¿no? Entonces, yo no dudo que en el Cantar de los Cantares también pase lo propio. Sobre todo porque recuerden que al estar tan distantes en el tiempo, no tenemos, a excepción del Siráside, ningún autor concreto que nosotros podamos decir tal texto lo escribió Moisés, tal texto lo escribió Abraham, tal texto, excepción por supuesto de los libros proféticos que sabemos que tenían un autor particular, aun cuando podemos incluso hablar de si hablamos de Jeremías, de una comunidad jerosomilitana, pues que pudiéramos hablar que estaba en torno a Jeremías y no necesariamente de una sola persona. Es muy difícil porque está muy distante en el tiempo para poder nosotros afirmar en forma tan enfática eso. Es lo que tenemos en el Profesor. Adelante. Gracias. No, profesor, bueno, escuchando todo lo que usted ha dicho, y viendo el sexo, ¿no? Desde el punto de vista sacramental, Sacramental. veo cómo Dios bendice el sexo, ¿no? Y yo veo que en ese momento es el momento que más nos parecemos a Dios, porque en el momento del sexo estamos creando vida, estamos creando Exacto. adoradores de Dios. Y como esta sociedad ha profanado el sexo, ¿no? Y no se ve desde el punto de vista sacramental, sobre todo en los jóvenes. Tienes toda la razón. Recuperar esa visión sacramental que tiene la relación íntima, eso en una pareja que se ama realmente, porque ahorita se ha banalizado la relación sexual. Cada vez hay más niñas que acceden al sexo en etapas muy tempranas, creyendo que están ante el amor de su vida, incluso hasta se embarazan. El embarazo de adolescentes es un problema muy grave en la sociedad latinoamericana en general, por no decir que solamente la nuestra. Y eso es falta de orientación, de que todavía sigue siendo en muchos ámbitos familiares el sexo un tabú del que se trata de no hablar. En muchas familias todavía la niña llega a la adolescencia, le viene su primera menstruación y nunca se le habló de por qué iba a ser el proceso que después iba a atravesar. Estamos en el siglo XXI y pareciera que todavía estamos en pañales con respecto a muchas cosas, tristemente. Algo así como un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Exactamente. Sí, en estas trivialidades del sexo no se puede meter a Dios en el medio. Ciertamente que no. Profesora. Adelante. Yo quiero, en una lectura que hice, comparaban a la Sulamita con Lilith, que sé que no es un personaje bíblico, sino extra bíblico, en la misma lectura lo explicaban así, pero con esa carga de amenaza, ¿no? De lo que puede significar una mujer
que en esa coherencia de su sensualidad, sexualidad, resulta una amenaza, ¿no? Para el hombre o para el sistema. ¿Es así como Bueno, sí. pudiéramos de alguna manera interpretar? Bueno, seguramente esa es una interpretación que es acorde con esta época precisamente. Recuerden lo que estábamos viendo la semana pasada con respecto a Basti en el libro de Esther, ¿no? Que la mujer proteste, que la mujer levantara la voz, en un contexto donde la mujer tenía que ser de segunda mano, donde se contaba incluso entre las posiciones del marido, el que hubiera como esa especie de rebeldía por parte de algunos textos que marcan una lectura completamente diferente en relación con lo humano. Entonces, podría ser que a algún autor se le haya ocurrido compararla con Lili, pero evidentemente sin ningún sustento, pues sin ningún sustento lógico. Una opinión, considerémoslo como una opinión. Ok. Bueno, si Entonces no, podríamos decir, doctora, podríamos decir adelante, que el Cantar de los adelante. Cantares, el Cantar de los Cantares es una revelación también, una revelación para la pareja, pues. Por supuesto. Claro, claro que sí. Es una revelación. Yo creo que cada persona que va a los cursos esos prematrimoniales debería ser de carácter obligatorio leer el Cantar en esa preparación. O sea, el darse cuenta del valor de la pareja como tal, siempre y cuando se trate de una entrega total que sea capaz de aceptar al otro como es. No solamente las cosas que gustan, sino las que a veces no gustan también. Y eso Profe, es lo aquí adelante. donde dice, a mi yegua, entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Y hay otro párrafo que me gustó que es, tu ombligo es una ánfora redonda, donde no falta el vino. Tu vientre un montón de trigo, de lirios rodeados. Tus dos pechos, cual dos crías mellizas de gacela. Y, Sí. bellísima esa expresión poética, claro. Yo no creo que ninguna de nosotras hoy nos gustaría que nos dijeran, bueno, parecen dos crías de gacela a tus ojos. Habrá otros piropos hoy en día, ¿no? Pero para el momento que está diciendo algo bellísimo. Algo bellísimo, la está comparando, imagínense. Y si está diciendo como ese ombligo es porque estuvo cerca del ombligo de ella, ¿no? Entonces, miren, cuando habla de que me mostraste tu estandarte, está haciendo de forma explícita y en forma poética, está hablando del miembro del hombre. O sea, es algo para mí extraordinario de verdad, y más aún que esté en nuestra Biblia y que sea palabra de Dios para cada uno de nosotros también. Bueno, profesora, ¿me escucha? Sí, Darwin, adelante. Ajá, muy bien, profesora. Hay un versículo que me llamó la atención, que capítulo 4, versículo 7, que dice, este es el del tercer poema, la parte del novio, dice, toda hermosa eres, amor mío, no hay defecto en ti. Entonces, leyendo las notas, menciona que la liturgia aplica este versículo a la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, usted mencionaba ahorita que bueno, que cuando se está enamorado, bueno, se acepta a la pareja con todos sus detalles. Ahora bien, en esta expresión, sería una exageración del amado. Bueno, para él no. O sea, piensa en tu novia o en tu esposa, y cuando la conociste, y cómo te pareció, cómo te flechó. O sea, cambiemos quizás el lenguaje, pero llevémoslo a nuestra época, a las experiencias de amor que nosotros hemos sentido con la pareja. O sea, no hay diferencia. Nunca me había encontrado un hombre como tú. Jamás había tenido relación con una mujer como tú. Esas no son expresiones comunes en nuestra época. Y en el fondo quieren decir lo mismo. Entonces, recuerden que este no es un texto profético. Y comparar con María, con la Virgen María, eso me parece un poco traído de los cabellos, ¿no? Sobre todo porque, si bien las expectativas mesiánicas en este momento son elevadas,
ya pensar en quién iba a ser ese vientre sagrado que iba a contener a nuestro Señor, no estaba en este momento todavía como muy clarificado. Digamos que para el siglo I, acercándose al siglo I, es que todas las mujeres querían ser madre del Mesías, pero ¿qué tanto podían haberlo logrado? Creo que Janet está levantando la mano. Sí, profe. Adelante. Bueno, para sumar un poco a lo que está comentando Darwin, pienso que es un poco lo que usted comentaba antes, con el tema de la interpretación y cómo nos cuesta ver dentro del contenido de textos bíblicos un escrito de este calibre, ¿ok? Cuando el tema es otro, ¿no? Como usted decía al inicio, a esto se nos presenta en manga de camisa, no con sotana. Entonces pienso que siempre va a haber, y creo que Laura en la clase pasada también habló de un escrito que ella había leído, donde siempre tratan de meter el tema de la Virgen, de Dios, porque nos cuesta entender cómo un tema como el sexual, bueno, pueda ser tratado tan poéticamente, pero esté incluido ahí. Entonces siempre creo que están tratando como de hacer una vinculación a darle como, a no ver lo que es el sentido del amor desde Dios, sino de que, bueno, vamos a meterle un poquito de iglesia, vamos a meterle un poquito a la Virgen para que esto tenga más sentido y sea más aceptado dentro de este grupo, dentro de los textos bíblicos. Pienso que debe ser algo de eso. Entonces, es parte de las diversas interpretaciones. Así es, ciertamente que es así. Sí, bueno, vamos a salir de tanto amor y nos vamos a meter en otro que es un poco más rudo, por decirlo así. ¿Tuvieron oportunidad de leer el libro de Lamentación? ¿Alguno de ustedes? Sí, profe, bueno, un resumito ahí más o menos, pues, pero sí. Tiene que ver con Jeremías. Rudo, ¿verdad? Sí, sí. Ciertamente aquí cambiamos completamente totalmente de visión. Fíjense que este texto también está incluido dentro de la literatura sapiencial. Y el texto recibe el nombre de Ekak en hebreo, que la traducción sería algo así como, como, término característico del comienzo de un canto fúnebre o elegía. Entonces, el Talmud lo menciona con el nombre de Quino. Incluso se aparece en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35. Es un término técnico del género lamentación, en consonancia con el contenido de la obra, cuyo texto está bien conservado en hebreo, y el contenido de la versión griega se acerca bastante a su contenido. ¿Cuál es su lugar en el canon? Forma parte de los escritos y integra los 5 megillos. Entonces, ¿en qué tiempo se escribió y en qué lugar? Existen pruebas de que en el lugar donde estaba el templo comenzaron a celebrarse lamentaciones tras la destrucción de Jerusalén. ¿Dónde leemos eso? En Jeremías 41:5, si quieren buscarlo. Jeremías 41:5. Bueno, mientras lo buscan, sigo conversando, ¿no? Entonces, también era considerado como parte de las jornadas de ayuno para conmemorar la caída de Jerusalén, y esa costumbre se conservó hasta la reconstrucción del templo. Ahora, estos datos nos permiten ubicar este escrito entre la destrucción de Jerusalén, que ocurre en el 587, y el edicto de Ciro, que ocurre en el 538. O sea, en un lapso de unos 50 años, probablemente fue en Palestina. En cuanto al autor, algunos han sugerido que los 4 primeros capítulos podrían ser de un mismo autor, o quizás por varios,
que vivieron, si se quiere, el desarrollo de la liturgia tradicional a la que algunos autores tuvieron acceso. Y en los 5 capítulos hay diferencias que difícilmente podrían explicarse si estuviéramos hablando de un solo autor. El 5º capítulo, por ejemplo, ofrece una descripción coherente de la vida de Palestina bajo el dominio de los babilónicos, en contraste con los apuntes episódicos de la caída de Jerusalén. Ahora, ¿Jeremías qué, profe? Adelante. ¿Jeremías qué? Ajá. Jeremías 41:5. Ah, ok. Aquí está. Unos hombres venían de Siquem, de Silo y de Samaria. 80 entre todos, la barba raída, harapientos y arañados, portadores de oblaciones e incienso que traían a la casa de Yahvé. Correcto. Entonces, un poco eso es, digamos, el contexto donde este texto se da. Ahora, la traducción de los 70, que es la traducción griega, atribuye la obra a Jeremías. Eso no se ve en la versión hebrea. Y eso aparece en Segundo de Crónicas, pero no hay nada en la obra de Jeremías, ni se habrá, o sea, en la obra de Jeremías no hay expresiones de lamentación como las que aparecen en este texto, ¿no? Entonces, algunos comentaristas opinan que los autores quizás fueron miembros del Partido Nacionalista Antibabilónico, opuesto a Jeremías y, por supuesto, a Godolías. Ahora, en cuanto a su dimensión literaria, ya dijimos que estaba estructurado en 5 poemas. Las 5 unidades constituyen un poema acróstico, los 4 primeros. Saben que cuando uno habla de acróstico o alfabético, que es el último, está hablando de que cada uno de ellos empieza con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, cada versículo se va distinguiendo por eso. Entonces, tienen tantos versos como letras del alefato y los 5 poemas están ordenados en forma quiástica. El primero y el último son como genéricos, pero el tercero mezcla la queja individual en primera persona con el nosotros comunitario. Eso lo vemos con mucha claridad. Ahora, como género literario es lamentación y elegía. De la ciudad desconsolada, que se compara como una mujer que se ha quedado viuda o una madre que todos sus hijos han muerto. Entonces, el primer poema, que va del versículo 1 al 22, es una lamentación de Jerusalén personificada. El segundo también es elegía fúnebre, pero sobre todo del dolor que hay que soportar por manos de Yahvé. O sea, es considerado como un castigo por parte de Dios. El tercero, predomina la lamentación individual y con expresiones propias de los salmos sapienciales, de la acción de gracia, pensando que la hija de Sión necesariamente tiene que perdurar a pesar de todas las dificultades y de alguna manera es una proclamación de la libertad que van a recibir por parte de Yahvé. El cuarto poema es una elegía comunitaria que utiliza lenguaje profético y el quinto vuelve a una lamentación comunitaria. Ahora, vamos a tratar de ver esto en forma como más detallada, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? En primer lugar, una ciudad populosa, Sión, así se ve en el versículo 4. Viuda que no encuentra consuelo, con caminos desolados, puertas en ruinas, las doncellas, presas de dolor, de amargura, imagen de la esperanza en el futuro, pero también de inocencia. Los sacerdotes, que son vistos como causantes de la destrucción por los fastuosos rituales del templo, que era morada de Yahvé y que ellos no respetaron. También el rey, el ungido de Dios, salvaguarda del pueblo, pero que ha sido rechazado por Dios y es obligado a vivir entre gentiles. Es una acotación a que tanto el rey como los nobles tuvieron que ir al destierro, ¿no? También se habla de los príncipes que tienen piel delicada y los nobles asesinados o desterrados.
de los profetas falsos que han dicho mentiras, que dijeron que Jerusalén no iba a ser destruida nunca, los ancianos, imagen de honorabilidad, que representan en silencio las escenas de duelo, las mujeres de Sión, que son violadas, niños devorados por sus propias madres, otros mueren en la calle de hambre y de sed, mientras que los jóvenes son sometidos a trabajo forzado o asesinados. Pues es una cosa, pero horrible. Cuando uno empieza a leer este texto, fíjense que leo en el versículo 19 del capítulo 1, llamé a mis amantes, pero me han traicionado. Estoy con la versión de Alonso Chequel de la vida de peregrino. Me han traicionado, mis sacerdotes y ancianos murieron en la ciudad. Mis angustias y la amargura de mis entrañas. Gimo sin que nadie me consuele. O sea, de alguna manera es un llanto. Las sombras han cubierto la ciudad. De alguna manera empiezan a hablar de situaciones horribles. Hoy, cuando nosotros leemos las noticias de Ucrania, donde se habla de ciudades en las que mujeres y niños son violentados, fíjense que cuando hay guerra, generalmente las mujeres son botines de guerra. El vencido, quien o las viola para someterlas así desde el punto de vista psicológico, o sencillamente las raptan. Entonces, es un panorama que se va viendo terrible realmente. Gente bárbara y extranjera que hace aportación en este texto, ¿no? Que ha pasado a adueñarse de la heredad del Señor, nuestra herencia, que se la han llevado. Los niños, estoy en el capítulo 4, de pura sed, a las criaturas se les pega la lengua al paladar, los niños piden pan y nadie se los da. Los que comían manjares exquisitos desfallecen en la calle. Los que se criaron entre púrpura se revuelcan en la basura. O sea, es horrible lo que estamos leyendo aquí. La culpa de la capital es más grave que el pecado de Sodoma, que fue arrasada en un momento sin manos humanas. Dichosos los que se murieron, porque no tienen que pasar aquí. Las manos de mujeres delicadas cuecen a sus propios hijos y se los comen mientras se derrumba la capital de nuestro pueblo. Estoy en el versículo 10 del capítulo 4. Entonces, imagínense, ante este panorama, aparecen como dos realidades. La culpabilidad de Sión, por un lado, y la aplicación de la justicia de Yahvé por el otro. Los enemigos no han sido más que instrumentos del propio Dios. De allí se desprende un mundo de dolor y de conflictos psicológicos, religiosos y sociopolíticos, si se quiere, donde hay una culpa colectiva, hay lamentaciones, duelo, abandono, y al final queda la duda de si cultivamos la esperanza o nos damos a la desesperación. Entonces, una característica de este texto es que vamos a encontrar situaciones que son como contrapuestas, ¿no? Por decirlo así. Pecado y perdón. El pueblo concibe su situación como un yugo merecido por su conducta, por su impureza, pero a pesar de eso, piden perdón. Eso lo vemos, por ejemplo, en 3:42. Otra cosa es el contraste entre la cólera de Yahvé y la compasión, porque a la culpa se suma la conciencia de ser objeto de la cólera de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en 4:11. También encontramos un vocabulario de la compasión, pero expresado en forma negativa, como en el capítulo 2, versículo 2 en adelante. El pueblo sabe que si bien Dios actuó sin compasión, su fe les hace consciente de que la misericordia de Dios es inagotable. El israelita se siente rechazado completamente y repudiado por Dios. 2:7. Ese abandono y ese clamor que siente el pueblo, ellos se sienten basura. 4:5. Pero no deja por ella de clamar y suplicar. 4:17. También vamos a ver enemistad y amistad.
las mayores expresiones de enemistad evidentemente se refieren a Babilonia. Y cómo, de alguna manera, Dios ha sido cómplice de Babilonia, porque lo ven así, ¿no? Y él se siente traicionado por sus amantes, y en vez de tener una amistad con Dios, se echaron en brazos de las potencias extranjeras. Saben, sin embargo, que al final Dios los va a perdonar. Pero mientras tanto, lo que están viviendo es duro, ¿no? Y también se contrapone el acoso y el respiro. A la enemistad se une el acoso. El pueblo se siente casado y perseguido, con el camino cerrado. Capítulo 4, versículo 19. No puede huir, solo le queda respirar mientras espera, pero no encuentra reposo, porque ese reposo no viene de Dios. También se contraponen profanación y honra. El pueblo se siente profanado y escarnecido. La honra solo se menciona para recordar los tiempos mejores de la gloria de Sión. Eso comenzando el poema precisamente. También vemos lo que tiene que ver con destrucción. Hay abundante vocabulario relativo al expolio y a la destrucción de las que han sido objeto tanto Jerusalén como el pueblo. Un país que está en ruina. Eso lo vemos en 3:11, por ejemplo. Y la temática del destierro como prisionero, cautiverio, dispersar, son comunes en el lamento. A ellos se le une la sensación de sentir profanado su templo y a la vez abandonado. Y también se contrapone la tristeza con la dicha, porque el ánimo de los supervivientes es de tristeza, de silencio, de fatiga, y la dicha se expresa en forma negativa para contrastar la amargura. Eso lo vemos, por ejemplo, en 5:15. El duelo. Al pueblo solamente le queda el recurso de lamentación, en espera de que Dios se apiade finalmente y los consuele. Luto, gemido, lágrimas, dolor, súplica, es lo que vemos a lo largo de los 5 capítulos del texto. Ahora, ¿cuál es el significado y propósito de este texto? Hay varias premisas. Primero, la crisis teológica que se da a este pueblo por la destrucción de Jerusalén. Esa es interpretada como un castigo por parte de Dios. Recordemos que Israel, como pueblo de Dios, creyó que ese amor de Dios iba a ser para siempre, independientemente de cómo ellos se portaran. Ellos sabían que si bien a cada rato rompían la alianza, Dios los perdonaba, volvían a hacer un nuevo pacto y volvían, como quien dice, a comenzar borrón y cuenta nueva, como decimos nosotros. Pero ven que esto es algo irremediable y entonces empiezan a reflexionar, ¿verdad? Que esa culpa es de todos, pero la comparten los profetas falsos, los sacerdotes que descarriaron al pueblo con su comportamiento, colaborando con las injusticias que se iban dando dentro del pueblo. Entonces, los poemas de alguna manera dan rienda suelta a este dolor y con una toma de conciencia de la propia culpabilidad por parte del pueblo. Pero confesándose es como cuando uno se va a confesar y dice, Señor, me confieso por esto, esto y aquello que hice y hago el firme propósito de no hacerlo nuevamente, ¿no? Entonces, la confesión de su esperanza dentro de tanta desgracia también está presente. Entonces, están conscientes de que sobrepasa sus límites, pero la promesa incondicional relativa a Sión y la dinastía davídica para ellos tiene que permanecer por encima de todo. Otra cosa que está presente en el texto son los excesos del enemigo, interpretados como injusticia perpetrada contra Israel. Y eso impide que el pueblo reconozca sus pecados porque se siente víctima, ¿ok? Entonces suscita, de alguna manera, dudas sobre la justicia y el amor de Dios hacia el pueblo. Recordemos que la mentalidad retributiva siempre iba a considerar que Dios estaba de su parte y ellos se portaban bien. Generalmente a la gente le cuesta mucho reconocer su culpa y esta lamentación de alguna manera trata de evocar ese reconocimiento por parte del pueblo.
Y el otro detalle es la diatriba entre castigo y esperanza, porque el texto revela una profunda comprensión profética del pecado del pueblo contra Yahvé como clave interpretativa de la catástrofe, ¿no? Y entonces la espera paciente a la que debe someterse entre el castigo y la restauración tiene como muchísimas resonancias sapienciales, ¿no? Ahora, es curioso también que nosotros vayamos a encontrar el género lamentación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Primero. ¿Por qué tiene importancia en el Antiguo Testamento o Primer Testamento? Es referido a la acción liberadora de Dios, porque la historia de Israel comienza con un proceso de liberación. Entonces, en el Salterio, la importancia de la lamentación se pone de manifiesto en cuanto a su carácter polar respecto a la alabanza, como elemento constitutivo de la plegaria. Entonces, la elegía dirige la vista atrás, rememorando el pasado. La lamentación, en cambio, se proclama en previsión del futuro. De allí que el elemento súplica propio de la lamentación está ausente en la elegía. Ahora, la peculiaridad de este libro emerge con claridad a partir de esta distinción. No son elegías fúnebres en sentido estricto, porque no son exequias lo que están celebrando o lo que están conmemorando, sino que se asumen en sentido figurado por una comunidad, porque la ciudad ha sido abatida, porque los sobrevivientes se disponen a lamentarse por la muerte de la ciudad con todas sus implicaciones, y eso se pone en manifiesto una mezcla de elementos de lamentación comunitaria que están presentes en las elegías fúnebres también, ¿no? Por otra parte, Lamentaciones prepara el camino al mensaje de salvación del doctor Isaías, entendido como una propuesta o como una respuesta a la súplica del pueblo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es como el contraste entre cólera y misericordia por parte de Dios. Ahora, más allá de eso, también encontramos en el Nuevo Testamento el género lamentación. Específicamente en Mateo 23, versículos 37 al 39, si pueden buscarlo, y yo les voy aclarando, es una lamentación que anuncia el cercano asedio de la ciudad y la destrucción nuevamente de Jerusalén, con todo el sufrimiento que va a acarrear a la gente dicha destrucción. Entonces, aquí se refleja que la compasión es superior a la ira de Dios, lo que ha hecho necesario la catástrofe. Así de alguna manera anticipa, anuncia y comparte el dolor de quienes serán presas del terror tras los acontecimientos del año 70, que como ustedes bien saben, marca el fin de la guerra judía y la destrucción de Jerusalén nuevamente. Encontraron Mateo 23, 37, 39. Sí. Ajá, adelante. Sí. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Así sea. Miren, eso es la lamentación presente en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero terminar este texto con unas palabras de un autor llamado Woodwell. Dice, la iglesia actual necesita desesperadamente escuchar el mensaje de lamentación, si es que el cristianismo quiere entender su propia misión como algo más amplio que el cultivo de la piedad personal, cuando la vida diaria del ser humano está sumida en un infierno. Entonces, ahí les dejo esa perla. Yo creí que nosotros íbamos a terminar la literatura sapiencial hoy, pero me faltan 3 puntos importantísimos todavía,
que son, primero, terminar con el libro del Eclesiastés, o Joel, hablar de lo que son el calendario judío y la fiesta judía. Así que nos queda una semana más acerca de la literatura sapiencial. Eso sí, yo creo que ahora sí están, si pueden hacer la tarea, porque es un poco en qué consisten en realidad los Megillot y por qué precisamente esos textos y no otros los que se cantan en la fiesta. Bueno, ya yo se los dije del cantar, les faltaría un poco investigar de los otros 4. Okay. Profe, entonces Gracias. para la próxima clase le mandamos la tarea, o sea, para Sí. para el próximo martes, ¿cierto? Antes Sí. del próximo martes, ¿no? Correcto, Okay. que el próximo martes creo que es 31, ¿no? Es 31. Correcto. Ahí sí, mire, vamos a terminar ese día definitivamente. Terminamos ¿cómo se llama? Lo que es la literatura sapiencial para, terminaríamos con eso también. Mentira, nos falta todavía la apocalíptica, ver la apocalíptica que también comienza en el Antiguo Testamento. O sea, nos quedan, creo que a partir de la semana entrante, 6 semanas de clase. Entonces, nos faltan todavía bastantes cosas por recorrer, pero Dios mediante las vamos a terminar. Yo espero, esta es la primera vez que yo voy a grabar, espero que no meta la pata, para que puedan tener su grabación de la está clase. grabando, está muy bien. Sí, Está grabando, profe, sí, tranquila. bueno, gracias. Está grabando. El asunto que la desgrabe bien, lo que quiero decir. Espero que sí, porque la verdad que tenía que irme soltando. Miren, reitero en presencia de Juan José Marí, mi agradecimiento, en verdad, con la ayuda tan grande que nos compartió Iramar durante estas 3 semanas que nos ayudó. Ciertamente fue algo muy valioso para mí. Así que les agradezco también a ustedes su paciencia y bueno, poco a poco iremos mejorando. Claro que sí. Gracias, claro que Así sí, sea. está muy Sí, bien. nos quedan unos pocos minutos si ustedes quieren compartir algún comentario acerca de este texto, que podríamos decir tristemente que yo creo que muy poca gente lo conoce, porque de los textos bíblicos yo creo que es el que menos se lee. Claro. Es que es muy triste, es muy triste. Es muy triste, claro. Sí. Ay, sí. Y ese fue escrito entonces mientras estaban en el exilio. Sí, y probablemente por los que quedaron, no los que fueron al exilio. Por los que se quedaron. Ah, Exacto. ok. Sí. Ok, perfecto. Janet, O sea, tú mencionaste algo de las tareas. ¿A qué te refieres? ¿A retribución y los libros de las fiestas? ¿Las 2 tareas? Según yo entiendo que está en el aula virtual, o sea, para la próxima clase nos corresponde entregar el foro número 5, que es fiestas judías. ¿Sí es cierto, profe? Sí, pero porque pero Judy no nunca es, se pudo meter, ¿verdad? Judy nunca lo pudimos poner. Mira, yo no sé qué pasó con ese texto, porque ciertamente es un misterio, porque tenía la fecha. Estaba ahí, la verdad sí, que estaba exacto. ahí. Es un Sí. misterio, ciertamente. Yo por eso extendí todos los demás bien lejos para que no hubiera obstáculos para que ustedes pudieran colgar sus tareas allí. Pero miren, no es sobre la fiesta judía, sino sobre el Megillot en sí, aunque dice fiesta judía. La tarea se refiere a los Megillot. Que dice supuestamente, aquí lo tengo, analicen en foro los Megillot y el por qué se leen en las fiestas estos libros y no otros. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Exactamente. Exactamente. Y enviarlo antes del martes que viene. Claro, miren, fíjense que yo lo que más les cuento... Las retribuciones también, ¿no? Bueno, la retribución también está por ahí pendiente. Yo lo que más les he puesto a ustedes es foro, con la finalidad de que el foro los ayuda a ver los comentarios de sus compañeros y entonces ustedes se dan el vuelto, como se dice, comparto contigo, yo lo veo de otro punto de vista, ¿no? Y así, porque eso enriquece muchísimo, porque a veces la perspectiva de la otra persona le ayuda a ver a uno algo que quizás uno no se percató en un primer momento, ¿no? Y en ese sentido es muy valioso, ¿no? Profesora, entonces, tengo otra pregunta. ¿Las fiestas de Purim se refieren a lo mismo? ¿Las fiestas de qué, perdón? De Purim. Purim es la fiesta, lo que sería el equivalente al carnaval nuestro. Y esa tiene su origen en el libro de Esther. Ajá, así en el libro de Esther que vimos la semana anterior.
Y tiene que ver con la fiesta del mejillón que vamos a hacer. Sí, porque Esther es uno de los textos que se lee en las fiestas judías precisamente. Recuerden que son 5 textos, ¿verdad? 5 textos los que se leen durante la fiesta judía. Habíamos dicho que el cantar evidentemente se lee en la Pascua, que Ruth se lee en Pentecostés, que el Coelé, que es el que no hemos visto, que vamos a ver la semana que viene, se lee en la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, ¿verdad? Lamentaciones se lee en la memoria de la destrucción de Jerusalén, y Esther es leído en Purim. Entonces es renovar la esperanza, la certeza de vida ante cualquier esperanza de muerte, a cualquier amenaza de muerte, ¿no? Entonces, esos son 5 textos que forman parte de lo que se llama Megillot. Si bien son literatura sapiencial, igual que el resto que hemos visto hasta ahora, pero tienen la característica especial que se recitan durante ciertas fiestas importantes para el pueblo judío. Por eso se llaman así Megillot. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Entonces, recapitulando, profe, los que no han enviado el tema de retribución tienen que enviarlo, y también para la próxima clase, antes de la próxima clase, tenemos que dar respuesta al foro número 5 y enviarlo. Claro, miren, acuérdense que yo soy bastante tolerante en cuanto a la fecha, ¿no? Y que no lo pueden mandar por alguna circunstancia. A mí no me importa que lo manden a mi correo, lo manden un poquito atrasado, ¿no? Lo que yo no quiero es que se compliquen, porque yo creo que esta evaluación continua no solamente les ayuda a fijar cada uno de los textos que vemos, sino que les permite no atrasarse de repente con otros profesores, porque imagino que mi materia no es la única que ustedes están tomando, ¿no? Y de repente otras materias a lo mejor les exigen leer más, les exigen un poco más de contenido, y entonces yo con esto de los foros les facilito un poco ese trabajo. Ay, sí, a mí me gustan los foros son buenísimos. Sí. Sí. Entonces, bueno. Que todos esperamos el día martes 4 de la tarde para escucharla. Bueno. Entonces, por bueno. tanto, ha sido un gran y enorme placer colaborar y apoyar la clase y junto con mis compañeros, porque es un trabajo de equipo realmente. Ciertamente. Gracias, Juan José, de verdad que sí. Sí, señor, te lo agradezco muchísimo, Juan José, porque yo cuando tú estabas por allá, por España, que supe que andabas allá, yo me sentí perdida. Pero bueno, saliste tú con, ¿cómo se llama? Con tu espada escondidita por ahí, saliste al frente, gracias a Dios. Sí, es una gran mano derecha, sí, así es. Bueno, para mí también es un placer compartir con ustedes, porque siempre estoy como en la semana, para el próximo martes, y preparando lo que voy a compartir con ustedes. Lástima, o podríamos, si se quiere, con los que estamos aquí en Caracas, de repente en la última clase o programar alguna en el ITERA, a ver si podemos conocernos personalmente, y tenemos esa oportunidad, recordando un poco ya a los compañeros. Es una experiencia bonita, sí. Sí, vamos a ver que el tiempo lo diga, pues. Vamos a terminar la materia y después vemos entonces qué hacemos si se da ese chance. Hacemos un compartir. Exactamente. Sí. Podría ser. Ajá. Adelante. Una última reflexión, profesora. Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño, si es que no nos has desechado totalmente, irritado contra nosotros sin medida. Eso está tomado del capítulo 5, versículos 21 y 22 de Lamentaciones. Bueno, todo bien. Amén. Amén, Jesús. Sí, bueno, mi gente, entonces Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo martes, amén. Dios mediante. Amén. Dios nos bendiga. Gracias. Aprovecho, igual. Adelante. A confirmar. Ajá. Aprovecho a confirmar que la próxima clase es a las 7 de la tarde, ¿correcto? ¿A las 7? ¿Cuándo? ¿Por qué? La de ahorita. La del padre. Okay. Envió que tiene un compromiso previo. Ay, no me digas, menos mal que lo dijiste, porque me hubiera puesto yo loca. Yo soy un poco descuidada con los... Gracias por avisar. Mire, si ustedes gracias por avisar. Si ustedes me dicen eso y no les importa, podemos seguir.
Ay, también puede ser. Podemos seguir un ratico, por lo menos Para terminar esto de bueno, hoy. no creo que terminemos completamente, pero por lo menos podríamos ver el texto de Coelho, si ustedes están de acuerdo. Ustedes me dicen Estamos aquí. si sienten Sí, ya que que ya estamos aquí, es que estaba mucha presión, que ya han visto bastante hoy, bueno, lo dejamos así. yo pero me sí. paro un momentico a prender la luz y ok, y ya está. Ok. Entonces les sigo la pista, pues voy al texto que sigue. Ay, Dios, ¿tú no me deja pasar o qué? Sí, el padre escribió ahorita que tenía un compromiso, que entonces la próxima clase va a ser de 7 a 8, pero para no perder el día. Ah, claro. Es mejor. Ajá. Miren, ¿quién es Coelho? Este texto en hebreo se llama Coelho, pero en griego se llama Eclesiastés. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de este texto? Es, si se quiere, un eslabón en la cadena de revelación que culmina en Jesucristo, donde la existencia humana aparece encerrada en un continuo sucederse de los mismos acontecimientos. Es como cuando uno dice que las cosas como que va por ciclos, ¿no? Que la vida va por ciclos y que una y otra vez nosotros vamos a encontrar las mismas cosas. Entonces, este es un texto que tiene 2.987 palabras hebreas, que por supuesto pertenece al canon. Y si bien es poexílico, fue escrito en dos fases. Una fase persa, probablemente en el siglo IV a.C., y una helenista, probablemente del siglo III a.C., que fue quien le da, digamos, la redacción definitiva. ¿Qué podemos nosotros decir acerca del autor? El autor es una persona dedicada a la sabiduría y a la ciencia, y habla de la vanidad de las cosas humanas, que todo es pasajero, todo es falaz. Tú puedes ser muy rico, pero igual te vas a morir. Tú puedes ser un rey, pero igual te vas. O sea, el pobre y el rico, el sabio y el bruto, el joven y el viejo. Entonces, habla de que muchas veces lo único que vale la pena es vivir con el temor de Dios, porque igualito te vas a morir. Pero ya este es un texto donde la visión de un castigo o de un premio después de esta vida ya está presente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Para empezar, el autor aparece en primera persona 85 veces y con el sinónimo de Coelho, de ahí es donde viene el nombre precisamente, y a veces con el perfil de Salomón. Otra vez Salomón. Sabemos que no escribió Salomón este texto, pero la figura de Salomón siempre parece estar imbuida pues, en todo lo que es sabiduría. Se cree que quizás fue un anciano que con la vivencia de la vida actuaba de una manera un poco irónica, ¿no? ¿Y cuál es el tema primordial? El vocabulario hebreo. Aparece 38 veces. ¿Cómo se llamaba el hermano de Caín? Abel, ¿verdad? Abel. Bueno, ahí viene precisamente con las mismas letras, que hace referencia a algo vacío, inconsistente, pasajero. ¿Cómo le pasó al pobre Abel, hijo de Adán y Eva? Cuyo nombre no es explicado y que no llega a completar la vida porque se encuentra en el camino de Caín que lo mata, ¿verdad? Entonces, si existe un Abel, es porque existe un Caín. Y si todo es Abel, es porque es la obra de Caín. Ese es el sentido profundo de este texto. El texto nos obliga a descubrir quién o qué es el Caín que transforma todo en vacío de vacíos. Cuando este texto comienza, lo primero que vamos nosotros a encontrar es que dice, vanidad de vanidades. No hay nada, pero nada nuevo bajo el sol. Así comienza el texto, donde evidentemente lo primero que vamos a destacar es un lenguaje valorativo, en el que no solo observa la vida y la muerte, sino que va distinguiendo entre el bien y el mal
la justicia de la maldad y el malvado, la sabiduría, el trabajo, la felicidad, las riquezas, el dolor, la envidia, todo es hebel, todo es pasajero. El sol no solo es el astro de luz, sino es el testigo, quien asiste impasible a los sufrimientos de la historia. El sol, símbolo del imperio que gobierna bajo el sol, es para el autor de Coelé el símbolo de opresión, tribulación, dominación, capaz de matar cualquier esperanza. Es el sol del mercado esclavista, capaz de arrancar todo provecho de la mesa del trabajador. Bajo el sol no hay nada nuevo. Esa es la tesis básica de este texto. Un texto en el que vamos a encontrar estructurado, a pesar de que algunos no reconocen ningún orden en el libro, tiene muchos aspectos semejantes a proverbios o eclesiásticos. Y se empeña a veces en tratar de descubrir como claves estadísticas o numéricas. Tiene 222 versículos y en cuyo centro está precisamente 6:9 que dice vanidad de vanidades. Entonces el libro se abre con un poema sobre el movimiento cíclico de la vida y concluye con otro acerca del día de la muerte y el final del ser humano. Entonces, siguiendo al equipo bíblico claretiano, ellos proponen un prólogo que van los primeros 11 versículos del capítulo 1, donde para ellos no hay nada nuevo. Y después divide en dos partes con un epílogo y una conclusión. En la primera parte, vamos a encontrar que todo es efímero, que nada existe por lo que valga la pena vivir, que todo está en manos de Dios y no del ser humano, que ningún bien relativo es suficientemente bueno. ¿Cómo hacer para vivir en este mundo? Entonces, el autor invoca la actitud de respeto ante la trascendencia divina, saber gozar de todo lo bueno, pero sin ser codicioso. Después viene una segunda parte, donde el enfoque es que todo escapa del control humano, que nadie sabe con certeza lo que es bueno para el ser humano, que nadie puede ser perfectamente justo ni perfectamente bueno, que este es un mundo arbitrario y que para poder vivir en este mundo hay que aprovechar las oportunidades felices de la vida, porque la vida es efímera y pronto se va. Entonces, en el epílogo se dirige a la juventud para que sean capaces de seguir los consejos de los ancianos y aprovechar la vida, porque el día final también les va a llegar. Y termina con una especie como si fuera una obra de editores que trata de cerrar con la idea central, con la misma idea con la que comenzó. Entonces, en cierto modo, ¿verdad? Vamos a encontrar que este lenguaje antropológico que nosotros vemos en el texto también está predominado por una expresión que es el Adán entendido como ser humano con corazón, cuerpo, mente. Entonces, el libro de Coelé ha sido más leído fuera de las iglesias que dentro, quizás porque lo hemos limitado al tema de la vanidad, olvidando que es antropológico. Cuando habla de Adán, está hablando del ser humano, hombre y mujer, y es de gran actualidad, porque muchas experiencias vitales de la cotidianidad, así como afirmaciones sobre la vida y la muerte, nos muestran un lenguaje valorativo. Para el Coelé, el ser humano está dividido, la casa está dividida, la sociedad está dividida, todo deriva de la división del ser humano en alma y cuerpo. Recuerden que esto se escribe en un contexto completamente griego, donde la dualidad se hace presente. El ser humano es cuerpo y alma, el cuerpo es malo, el alma es buena. Esa es la mentalidad griega, olvidando que para la mentalidad semita, el ser humano es la conjunción inseparable de carne, alma y espíritu. Para el griego esto no es así. Por tanto, el autor, de alguna manera, dice que el alma tiene que dominar al cuerpo, que la inteligencia tiene que dominar al instinto, que los sabios tienen que gobernar a los brutos, que los patrones a los esclavos, los ricos a los plebeyos, la ciudad al campo y el hombre a la mujer. Entonces podrán imaginarse cómo de este modo, en un texto con apariencia misógino,
hay que verlo desde la valoración negativa de la muerte como destino común de los mortales. Ahora, es bien curioso que la palabra Adán aparezca 49 veces, de las que en 48 ocasiones se refiere al ser humano, pero en Coelho 7:28 aparece en sentido de varón. Y quisiera que lo leyéramos un momento. Yo lo tengo aquí en la mano, 7:8, pero es un momentico. Más vale el fin de un asunto que el principio, y más vale, en ese momento que estoy leyendo lo que no es. 7:28, estoy leyendo lo que no es. 7:28, bueno. Estuve buscando sin encontrar, he logrado encontrar un hombre entre mil, pero entre todas esas no encontré una mujer. Lo único que encontré fue que Dios hizo al hombre equilibrado y él se buscó preocupaciones sin límite. O sea que para la ironía, como habla el autor, las mujeres somos un problema para los hombres. Vaya usted a saber. Entonces, pero en Eclesiástico 9:9 reivindica un poco o en positivo a la mujer, porque invita al hombre a vivir con la mujer que ama. Entonces, esa, lo que trata de expresar el Coelho es la sabiduría del helenismo, donde se dieron cambios importantes en el mundo judío. En el centro de la sociedad estaba el nuevo templo, con un renovado sacerdocio saducita. Recordemos que el sacerdocio concentró todos los poderes políticos y religiosos precisamente en forma hierocrática, ante un sacerdocio único, majestuoso, consagrado y mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, la ley cada vez fue más divinizada, mucho énfasis en lo puro y lo impuro, en lo sagrado y lo profano. Entonces, de alguna manera, el Coelho trata de ser una luz en un momento, ¿verdad?, en que la vida del judío tiene que abrirse paso ante un mundo que le es completamente hostil. De allí el lenguaje teológico que utiliza el texto. El Dios del mundo helenista, como el del judío, es aliado, pero es eterno, es celestial, es espectador de la historia. Y la acción salvífica de Dios es retribuir el bien con el bien y el mal con el mal. Entonces, la ley de Dios es la misma que la ley del rey. Entonces, no hay novedad. Otra característica de este texto es que menciona a Dios como Elohim unas 40 veces aproximadamente. Y hay en la lectura de este texto un pesimismo político extraordinario. Ahorita sería de buena lectura para nosotros, dada la situación nuestra desde el punto de vista político, ¿no? Porque hace una crítica fuerte al sistema dominante, donde la corrupción, la envidia, la codicia y el poder campean por doquier, produciendo pobreza y más pobreza, donde el trabajo del esclavo es cada día más inútil y el sabio se presenta al servicio de los poderes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como género literario, es una diatriba más que un género, porque más que todo es una colección de sentencias, ¿no? Una especie de testamento donde usa gran cantidad de proverbios, instrucciones, consejos, bendiciones y hasta maldiciones. Por eso aquí podemos hablar que se da la dialéctica de las contradicciones en este texto. Y evidentemente, ¿cuál es la alternativa de lectura? Debemos comprender que cuando un texto presenta dificultades, quizás haya más de una manera de entenderlo, ¿no? Quizás idealizando al ser humano o recordando que más bien podría ser una lectura o perspectiva patriarcal, ¿no? Entonces, reconocer los recursos poéticos del hebreo, cuyo conocimiento ayudaría a captar el problema principal de la sociedad en general, no solamente la sociedad judía, sino también las sociedades de todas las épocas, ¿no? Donde muchas veces vamos a encontrar inversión de los valores y aceptar la invitación de Dios, es dejarse atrapar por la gracia de Dios y tener la sabiduría de discernir los tiempos malos y los tiempos buenos. Entonces, un poco,
los aspectos más importantes del QL es precisamente ese, ¿no? La vanidad de la vida, que saca el hombre con fatigarse si de todas maneras el día menos pensado le viene la muerte, que los acontecimientos de la vida son iguales para todo el mundo, que la presencia del mal existe. Ahora, ¿cómo actúa el ser humano frente a ese mal? Es precisamente lo que va a determinar el destino de quien vive y el valor de la vida para cada quien. Podríamos decir que para Coelho, él sabe que la realidad es dura y que muchas veces el honor y la buena fama a los no funcionan. De allí que se invita a cultivar desde la juventud el recuerdo del Creador para dar sentido a la vejez y a la muerte. Una muerte por la que pasamos todos, hombres y mujeres. Entonces, a todo ser humano le duele su fracaso en ese encuentro ideal con los demás y con Dios mismo, ¿no? Entonces, afirmar con esperanza la vida concreta, con la certeza de que la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. Por supuesto, no todas las inquietudes del ser humano las aclara este texto, ¿no? Quedan preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿para qué creó Dios a un ser sediento de vivir, pero seguro de morir? Con sed infinito, pero consciente de sus límites. ¿No será absurda la vida, aunque tenga sus buenos ratos? Las preguntas son evidentemente antropológicas. Y ahí está precisamente el sentido de este texto. Entonces, hasta allí, si llegamos, el calendario y las fiestas judías, que son bastante breves, las hacemos para la semana entrante. No sé si quieran hacer algún comentario acerca del libro de Coelho, que le pasé bastante por encima, pero... Sí, a mí, profe, si me permite unos minutos, me encantó cuando lo leí, porque lo utilicé para poder dar respuesta al ensayo que tiene que ver con la retribución, ¿no? Y entonces, ahí el ejercicio que hice fue contraponer o comparar el tema de Job, que está en un contexto totalmente diferente con Coelho, ¿ok? Sabemos como Job está en su reflexión desde un basurero, increpa a Dios, pero es cercano a Dios, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Coelho no. Él sencillamente entiende que hay un plan, que eso está trazado, que es inútil, que como él habla de, o sea, causa fatiga el tratar de involucrarse en algo que sencillamente no vamos a poder cambiar, ¿ok? Y eso también lo hace, no sé, da como esa perspectiva de lejanía, mientras Job es mucho más cercano, le pregunta, le dice a Dios, como cuando nosotros, oye, tenemos una duda o una molestia con nuestro padre, bueno, pero papá, ¿qué pasó? Él sencillamente ni se despeina. Él no se toma el más mínimo tiempo de preguntarle, porque sencillamente bueno, son algo, él lo acepta, está establecido, pero también lo veo pensando, veo a Coelho como en otro contexto, totalmente antagónico al de Job. Coelho yo lo veo, y como lo coloqué en el escritor, sí lo veo así como una especie de una persona con mucha posibilidad, sencillamente le está reflexionando desde, no sé, desde un bar, fumándose un cigarrillo, o sea, con otro tipo de perspectiva muy diferente a la de Job. Entonces, me pareció bien interesante hacer esa comparación, porque bueno, si bien ambos digamos que tienen su postura, ¿ok? Tienen actitudes diferentes, pero el fondo del tema en el caso de la retribución es el mismo. O sea, cada uno tiene su postura y la aborda de una manera diferente, de una perspectiva diferente, ¿no? Pero me parece sumamente, bueno, no sé, yo coincido hasta que Coelho tiene bastante razón, porque es que justamente parte de nuestro aprendizaje es ese, es abandonarnos, es respetar el plan de Dios y tratar de entender para qué vinimos a este mundo, pero sin enfrentarnos a eso, sencillamente aceptándolo y llevándolo adelante. O sea, de verdad me pareció bastante cercano, me parece que tiene un concepto bastante, no sé, bastante apegado a lo que yo considero que es el deber ser. Eso es lo que tenía que acotar. Sí, tienes razón. Hay unos que opinan que el Coelho escribe con mucha amargura. Como que sí, lo que está viendo a su alrededor
no le agrada lo que ve la sociedad en la que está viviendo, no le agrada lo que mira, pues, y lo que vive. Pero ciertamente... Pero él a la vez, él sí. a la vez, profe, invita a disfrutar el momento. O sea, no te despeines, no te des mala vida, porque lo que va a tener que ser, va a ser, ¿no? Entonces es lo que invita, bueno, no sé, yo lo interpreté así, quizás fui más positiva, no sé, no, yo lo que pude investigar de este libro, no sé, de verdad, no lo vi como negativo, vi mucho más negativo y mucho más oscuro la visión de Job en su momento, ¿no? Esa es mi interpretación, lo que pude leer humildemente, ¿no? Pero más bien dije, bueno, mira, hay que disfrutar la vida, hay que aprovechar los buenos momentos desde que uno es joven, entender qué es el deber ser y adelante, no hay de otro, no podemos oponernos a algo que va a ser así. Sí, y no olvidemos también que cualquier texto de la Biblia, especialmente la lectura sapiencial, puede tener diversas posturas o diversos puntos de vista por los que uno puede acometer cada uno de sus textos. Esa es la grandeza y lo hermoso que tienen todos estos textos. Ok, perfecto. Si alguien tiene algún comentario, si no, entonces les dejamos un espacio para que ustedes descansen para la próxima clase, se puedan siquiera parar y tomar un cafecito, aunque sea. No había leído Eclesiastés nunca y ¿verdad? Me gusta. Y quedo con 7:29, después del 28 que usted comentó. Y esto es lo que vi. Dios hizo sencillo al ser humano, pero ellos se han buscado mil problemas. O sea que lo que usted ha dicho. O sea, sí, señor. Sí, no, cada frase, fíjense que es tipo proverbial, ¿no? Así como vimos en el libro de Proverbios. Y son enseñanzas para la vida. Y es como todo, ¿no? Todo lo que uno lee alrededor de uno, hay cosas que te sirven para tu vida y otras que no. Entonces, ahí trata de ser muy general, ¿no? Dar consejos a los jóvenes, a los viejos sobre el recto vivir, sobre vivir acorde a la voluntad de Dios, sobre estar conscientes que hagamos lo que hagamos, igualito, estamos destinados a un mismo fin, que no vale la pena las riquezas ni el poder porque eso no te lo vas a llevar. O sea, hay que aprender a vivir así como aconseja el Coelho, sería una actitud extraordinaria si pudiéramos todos alcanzar esa sabiduría, ¿no? Por decirlo así. Así es. Y bueno, mi gente, entonces, Dios me los bendiga. Y, Gracias. y la semana entrante. Y gracias por el tiempo extra también. No se preocupen. Listo. Por eso. Buenísimo. Cada ya vez, avanzamos. Bueno, los que vemos teología nos vemos a las 7. Sí, cada vez que tengamos un espacio extra me dicen y nos quedamos un ratico más. No hay ningún problema por mi parte. Buenísimo. Okay. Esto se Bueno, disfruta, hasta luego, nos vemos en un ratito. Amén. Dios Chao. mediante, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Y hasta a su hija también que nos ayudó hoy. No, sí, ella se me va y entonces yo decía, no, tú tienes que enseñarle a manejar esto sola. ¿Qué pasó? Sí. Tan bella. Sí. Bueno, hasta luego. Chao, pues. pues, hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tú le das, fíjate lo que vas a hacer, detener grabación. Bueno, primero, espérate, detener grabación.